tardes. Hoy presentando una nueva canción, por eso la dejamos un poquito más. Miércoles 6 de enero del 2021. Estamos en vivo por Facebook. Son las 19:03 y hoy vamos a tener poco público, te aviso. Hoy vamos a mirar poca gente, pues está jugando Boca. Ah, está jugando Boca. Sí, y el jugón se sabe que el jugón y Boca se llevan. Es bostero. El jugón es bostero. De hecho teníamos a Diego que iba a venir y y quería jugar a los muñecos, pero jugaba Boca. jugaba Boca. Eso ahí no se puede todo. No, está bien, es lo que decíamos además. Es un deporte, es un juego. Sí. Y sí. la gente la pasa bien con el fútbol. Parece que sí, no sé qué le ven a veces, más a algunos equipos. La pasión, ¿no? La pasión. Sí, ahí está. Es el recuerdo, para mí es el recuerdo. A mí con el fútbol me pasa que es el recuerdo de... Sí, perdón, me quedé porque pensé que no había abierto el micrófono y dije, no, soy un subnormal. Un subnormal, pero sí, lo abrí y está perfecto. A mí lo que me pasa con el fútbol es que es un recuerdo. Es un recuerdo de la infancia, de una época mejor. Comer a McDonald's, por ejemplo. Cuando se podía. Claro. Sí, y entonces sí, bueno, sí, el fútbol, qué sé yo, pero es un recuerdo en realidad. Lo que nos gustaba es otra cosa, es lo que sentimos aquella por vez. Eso digo, lo emotivo, sí. Ellos mismos ¿Lo reconocen? Por lo menos el McDonald's sí. Lo plantea como la emotividad. Sí, capta por ahí el McDonald's. Sí, está hecho a propósito. Está muy bien pensado para captar por ahí. A mí no importa, vamos a charlarlo igual porque ahí total no nos está viendo nadie. No nos está viendo nadie. No está viendo nadie. Con McDonald's nunca deja de asombrarme cómo los pibes son capturados de una forma increíble. Tipo, porque los jueguitos te dicen. Bueno, ¿ves? Pero porque hablemos del juego, para eso Claro, estamos claro. acá. Entonces van y qué sé yo, y le metieron en la cabeza que el McDonald's no es la comida. No, es el porque juego. a nadie le gusta la comida de McDonald's. No, no, hay bueno. poca gente. Cuarto de libra. Déjate de joder, es en algo su espantosa. Borracho, un cuarto de libra. Claro, ¿Sabe a la cómo madrugada. para? A la madrugada, en 24 horas. Ya fue. Pero a los pibes, no es por la comida. No, pero y los muñecos. Los muñecos. Qué lindos muñecos, algunos muñecos muy lindos. Tuvo su época de gloria. ¿Tenés muñecos de Tengo McDonald's? muñecos de McDonald's, está un poco sucio. Ah, pero ese lo pones en una pegana y... Este sale. Este sabe, Viaja. ese viaja, Mira lo que es ese mono. Mira lo que es ese mono. Muy bien, cámara, cáptemelo bien. Muy bien, perfecto. Mira lo que es ese muñeco. Muy lindo. Siempre tenemos los muñecos. Bueno, a nuestro público no presente, siempre tenemos muñecos. A mano. Ponemos muñecos en la mesa. Siempre te ponemos un muñeco en la mesa. Y otro que tenía lindos muñecos y se vino a menos, los huevitos Kinder. Ah, Pampernick pensé que No. Los huevitos Kinder tenían en una época unos muñecos que estaban muy bien. Un soldadito. Venían unas estatuitas. Oh, se nos murió. Está roto. Está todo roto. ¡Ay, no! Muy bien. Es el del cuento de la selva. Claro, es Mowgli y el orangután y la orangutana. Claro, qué linda canción, bueno, nada. Acá estamos, una vez más, un nuevo año. Sí. Es el primero del año. ¿Es el primer programa del año? Es el primer programa del año. Lindo. No sé si amerita decir que es la nueva temporada, pero es el segundo año ya. Yo creo que no es la nueva temporada. No, es la misma. Pero cambiamos de música. Pero cambiamos Es la música. Post-temporada. Una post-temporada o una pretemporada. Una pretemporada, sí. Es una post-pretemporada. El nombre del juego de verano. Sí, cambiamos la música, escuchamos Endeavor, se llamaba. Ahora estamos escuchando de vuelta a nuestro amigo Frank Rowell. Pero la canción de apertura por un tiempo va a ser Endeavor de Iris Beau. A mí me gustó porque dije que tenía como una onda videojuego de los 80. Una reminiscencia. Un 8 bit. Un 8 bit, lo llamaba la Atari, algo así. Sí, algo así. Puede ser. Algo para cambiar un poco. Vamos a hacer un chinchín por este nuevo año. Que se fue el anterior y empezó este que parece que viene más o menos igual. Y eso que ya la conjunción... ¿Qué dicen los astros? Ya... Bueno, les voy a decir un poco... tenemos que... Hay que derivar. diversificarse. A ver si algo de esto nos da algo de dinero. Yo creo que si vamos por el tema de la astrología... Ojo, hay que repensar la estrategia. Un turbante, una bola de cristal. Bajamos un poquito las luces. Esa parte nos salió bárbaro. Más visitas vamos a tener. Seguro. Pero Miles. Tope de gama. Miles de visitas. Hay que pensar. Bueno, todo vale. Bueno, próximamente vamos a tener. Pará.
Vamos a tener parapsicólogo social. Para psicología social, Con muñecos. y con cosas de las letras, te leemos las letras. Lectura de letra en vivo. ¿Cómo va a ser con tu Como el profesión? jueguito. Tu profesión. Ah, grafología. Grafo. Es un grafo. Grafo. Psico. Para. Bueno, perdón al Perdón, público presente. Estamos en otra- empezando un año difícil. Bueno, No sé si vieron hoy que parecía que arrancábamos un año tranqui, pero no, se fue toda la mierda de nuevo. Estados Unidos ya está empezando en estos precisos momentos mientras juega Boca. La gente se están está- matando. pero vi que estaban disfrazados. Y por los muñecos. Pero digo, es una parte, es como Lúdica. una protesta lúdica. Lúdica. Sí, los chicos están haciendo un golpe de estado lúdico. Lúdico. Se disfrazaron de vikingos. Todo es para las cámaras ahora, ¿no? Eso, ¿no? Qué importante. Todo es para las cámaras. Todo es para las cámaras. Porque los chavales entraban, se llevaban cosas del Congreso y miraban a la cámara así, y se sacaban y transmitían por Instagram. Sí. Tuvieron que bajar transmisión, pero los chavales estaban rompiendo todo y te mostraban desde el otro lado del Congreso, digamos, del lado de adentro, los canas esperando que entren para bajarlo a tiro a todo. Era Así una que cosa- bueno, anotame el nuevo concepto que tenemos que abordar en algún momento, que es protesta lúdica. La protesta lúdica es un nuevo concepto, Un nuevo concepto. que seguimos Vamos sumando. sumando conceptos. La protesta lúdica. Proteste ya había en un momento. Este es Proteste proteste ya. lúdico. Protesta lúdica. Próximamente para esta nueva sección que hemos inaugurado de definiciones Definiciones conceptuales. conceptuales. Hoy el Nacionales y populares. Sí, vamos a en algún momento a charlar de la protesta lúdica. ¿Cómo estuvo tu primer semana del año? Muy bien. Excelente. No, hermoso. Hermoso todo. Porque yo, público no presente, Público no presente. yo celebro la vida siempre. Eso es lo más importante. Pese a todo, yo celebro la vida. Es lo más importante. Sí. Vamos a brindar por con el pingüino. O sea, 1, 2, 3, 4 vidas yo las celebro. Te las banco. Hasta 4 vidas te las banco. Después vemos. El tema ya si entras a reencarnar mucho es una cagada. Y parece que eso No camina. No importa. No camina porque es como decía Borges. Que en el infinito se pierde la magia así de la creación y lo creativo porque ya uno medio se hincha las Pasa pelotas. que si no te acordás es lo mismo que nada. No tiene. Pues ese es otro cuento de Borges, el no de la tiene- memoria. por eso Es no el tiene de importancia. Funes. Pero imagínate que Funes se acordara a través de sus vidas. Ah. O sea, no solo sería el Funes que ve Que cómo una ese vida- hongo va creciendo. Y Sino muchas vidas. todas. No, Bueno, pero ese era el de las muchas vidas. Estás mezclando todos los mezclo cuentos. todos me los gusta. cuentos. Pero eso, imagínate, digo, qué importancia tiene, ¿no? Si reencarnamos o no, si no nos recordamos. Si no vamos a acordar. ¿Cuál es la gracia? Capaz que, ¿quién te dice que nuestros juegos son cositas que ya vivimos? Oh, Mirá. bueno, Puede qué ser. interesante. Cada vez más nos vamos a Cada la. vez más paranormal. Parapsico. Paranormal. Hoy hay que aprovechar que no nos está viendo nadie. Están todos mirando el partido de Boca. Así que hoy vamos a decir muchas barbaridades. Bueno, qué bueno, porque además vamos a hablar de un tema que no le interesa a nadie. Justo que metemos un tema Un lúdico. tema que no le interesa a nadie. No, sí, yo creo que sí le interesa. A Stein le interesa. Ah, Stein Stein comentó. está ocupado jugando un juego Sí, que está publica y medio nadie raro. le da bola. Nadie Es le una contesta. porque nadie entiende nada. ¿De qué está hablando? El chabón tendría que decir estoy jugando tal cosa, por lo menos. Se supone Pero no. como que ya toda la gente sabe, pero y pone nadie, una captura de pantalla que no se entiende nada. nadie. Un saludo A a Sebastián Stein. Sí, lo queremos mucho y siempre lo recordamos con mucho cariño. Y ¿alguna lectura metimos? ¿Alguna No, series y juegos. nada series más. y juegos? Seguimos con el ajedrez. Seguimos Firme. con ajedrez online. Jugué, no lo testeamos ni un poco. Llegué y te encontré con el. No lo testeamos acá arriba de la Jugamos mesa, al- me preocupó un poco. Jugamos al- Me, tenemos. me preocupé por tu salud. Y bueno, estoy mal. ¿Qué pasó? Estuve con el hacha. Sí. Estuviste haciendo deporte también. Estoy haciendo de ejercicio. Claro. ¿Y qué más? ¿Y cómo salió no lo testeamos? Efectivamente fue no testeado ese juego. ¿Salió sin testearse? ¿Es tan malo como creo que es malo? No, es un muy buen juego. Déjate de joder. No, es un muy buen juego, sí. Es un buen juego. ¿Para qué público lo recomendarías? Para un público no drogado. No drogado. Yo se lo voy a jugar a chicos de primaria. Bueno, ¿ves? Y me pareció Público que no daba. Público no drogado. Porque ¿qué pasaría si ese juego lo juega una persona que está drogada? Y yo creo que es un juego tan sencillo y apela a la sencillez total, pero necesitas una mínima una comprensión de texto porque tenés que comprender lo que dicen las cartas, porque las reglas del juego no existen. No existen, es lo que dice la carta. Y entonces si estás medio en cualquiera Es peor.
es terrible. Pero mirá, hablando en serio, ese juego está medio presentado como a un público que Es un en otro estado. Escabio, eso. Sí, ahí hay un problema. Yo ahí detecto que hay una contradicción. Capaz que escabiado puede ser, pero Tenés que leer la carta. tenés que leer la carta y entenderla. Yo cuando me lo presentaron, que lo vi alguna vez, lo vi y lo emparenté primero con el Munchkin, pero con reglas pelotudas. A ver, es un muy buen juego, porque logró algo Hubo un boom. con Hace 2 años estaban todos. con unas reglas absolutamente inexistentes, Sí. porque las reglas son 3. Sí, nada más. Es una estructura de 3 cosas, es maravilloso, eso es el juego. Una estructura de 3 cosas y la verdad que es un juegazo. Con una estructura de 3 cosas logra Y una sacaron maravilla. 25 expansiones. De todos modos, es la versión en castellano de otros juegos. Decís no, este Sí, no. sí. Este es el Y original. ¿Vos decís? No testemos ni un poco, es el original en inglés. Ah, pero por eso es una licencia inglesa. Es una licencia Norteamericana, no es nacional de una. No, pero por no eso, es. Pero bueno, por ejemplo, tenés el HP que Sí. no es una licencia, sino que es una versión. es una versión del Cartas para la Humanidad. Sí, que no Cards ahí Against se Humanity. avivaron y no pagaron. pagaron. nada. Si para escribir boludeces la escribimos nosotros. Sí, tal cual. Hicieron- Ese me divirtió más. Sí. ¿Lo jugaste? ¿El HDP? No. HDP, contamos a la audiencia, significa hasta donde puedas. Sí, y es de Buró de Juegos. También, igual que el otro. Que no lo habíamos dicho. Saludo a la gente de Buró de Juegos. Sí. ¿Sabías que el capo de Buró de Juegos Cuidado. es brasilero? Yo sabía que es una filial. Michel. No, Michel, él es de Sao Paulo. Y que abrieron allá también. Ah, sí, pero bueno, él es oriundo de allá. Ah, mira, Un saludo a la gente de Brasil, a Bolsonaro, fuerza. No. Eso no. Yo les voy a empezar a decir las cosas cuando no estoy de acuerdo, porque el otro día yo hacía el gestito, pero no me ve nadie. Y claro. no te ve nadie. No me ve nadie, así que lo tengo que decir para la teleaudiencia. Pero te preguntaba, ¿te gustó el HDP? A mí me gustó más el HDP que el no lo testeamos. No, me parece- divirtió mucho más. Me pareció bien el HP, pero como juego me parece mejor el No Defense. Me Vale. parece mucho mejor logrado eso que digo, con 3 cosas que es el que gana. Las reglas son, el que gana ¿No? no pierde. Ah, El bien. que pierde no gana. 2 reglas. Perfecto. Y la otra es, arrancás con 2 cartas y al principio del turno robás una. Fin. Y jugás una carta. Listo. Y ya está. Eso es todo. Sí, es un juego raro. No sé. Veremos. Yo volví a la lectura, como te comentaba. Estoy sufriendo mucho calor. Y uno de los pocos lugares frescos de la casa es con el ventilador pegado y el velador. La Así calor. la calor me tiene muy mal. Estoy leyendo. Y en función de algunas cosas que retomé lecturas, fue que se me ocurrieron los temas para el programa. Así que, como verán, estoy leyendo cosas muy importantes. Y eso fue. No estuve jugando este fin de semana un juego, específicamente no me senté a jugar algún juego de computadora, que lo mencioné una vuelta acá con el amigo, me sale el homónimo, no, el apodo. Homúnculo. El amigo Torsi. Torsi, sí, Claro, sí. que juega al Football Manager. Mauro Bianchi. Mauro Bianchi, ahí está, le mando un abrazo que seguramente Un ya abrazote. debe haber empezado también a jugar al Football Manager este nuevo año. Es un juego que me divierte mucho. Bien, eso es lo que hemos jugado y hemos charlado ya de algunos jueguitos en esta tertulia que tenemos de a dos. Hoy es un mano a mano. Es un mano a mano, no es un diálogo, es un biólogo, como dice Lelutier. Y te gustaría dedicarle el programa, amerita dedicarle el programa que no está viendo nadie hoy a Sí, alguien para vamos a dedicarle a que alguien. lo escuchen después. Sí, mirá, yo hice unas dedicatorias estrafalarias. Está bien. Se lo voy a dedicar a Juan Carvajal. Ajá. Juan Carvajal es autor de un antiguo autor de juegos argentinos, que bueno, es el autor de Imperios Milenarios. Ah, mirá. Juan Carvajal, que bueno, se quedó en otro ambiente, digamos, Ajá. del original, que es de la BGG y eso. No sé en qué andar ahora, pero en su momento, bueno, él tenía Eurojuegos Buenos Aires, Claro. esa como marca, y en su momento para mí fue un gran maestro, porque yo aprendí mucho de él. Mirá. Así que se lo dedico a Juan Carvajal. Está muy bien, una hermosa dedicatoria y súper pertinente. Imperios Milenarios me pareció un juego muy completo. Creo que él mismo lo definía casi como su obra maestra. Mirá, mucho
Mucho Una cosa despliegue, mucha cosa muy Una linda. cosa de locos. Muy linda. Complejo. Similar De Dragón Azul, ¿no? de los amigos de Ahora. Dragón Azul. Pero fue de Eurojuegos Buenos Aires al principio. Ah, mira, es una reedición. Es una reedición. Mirá qué lindo. Un fracaso comercial. Otro. Otro. ¿Qué va a ser? Es así. Y bueno, está muy bien. Me gustó el juego cuando lo vi. Hoy tenemos un tema polémico. Por donde se lo mire. Sí. Tenemos un tema polémico por donde se lo Yo mire. que voy a anticipar a nuestro no público, A la gente que no nos está mirando, que es un tema para el cual no estamos preparados, primero, Como siempre. pero hay que especificarlo más que nunca, Más que nunca. porque son de cosas medianamente técnicas. Vamos a volasear Vamos a sacar la guitarra una vez más. más que nunca, diría quizás. Y otra cosa es que es un tema, y si me permiten, lo voy a decir en francés para no ofender a nadie, es démodé. Es algo que ya está démodé. Hablar de eso es como hablar de derecha-izquierda. ¿Para qué? Pero hubiera dicho antes y no hablábamos No, de esto. porque me gusta lo démodé. Y Viste que estoy con los DVD. Ahora estoy con los DVD. Sí, es una cosa de loca. El otro emprendimiento, te pusiste un videoclub. Sí, a domicilio. Llevo películas a Ni domicilio. siquiera es venta, es alquiler. Alquiler a domicilio. Alquiler de DVD, estamos así, el nuevo curro que tenemos. Y por eso, en ese espíritu, es que nos propusimos charlar de algunas cosas que hemos mencionado un montón de veces, y por eso es que trajimos el tema. Cuando nombramos este juego, es tal categoría, o tiene cosas de tal o cual categoría, y no explicamos o no repensamos esas categorías. Me gusta decir repensar, porque quizás lo que vamos a hacer aquí es repensar esas algunas categorías, cosas. esas categorías. Y como siempre digo, yo soy una persona, un outsider del mundo de los juegos, un advenidizo del mundo de los juegos. Un Lego. Ahí está, un Lego, un muñeco. Un Lego. ¡Muñeco! ¿Pueden los Legos jugar juegos de mesa? El librito. Está muy bien. ¿Pueden los Legos ejercer la ludopatía? La ludopatía mesística. Está muy bien. Bueno, entonces cuando yo me descubrí que efectivamente había una denominación para ese tipo de juegos y había otra absolutamente opuesta, me pareció una genialidad. Por eso es que hoy vamos a charlar o intentar conversar un poco acerca de lo que es el Ameritrash, qué es, cuáles son sus características, algunos juegos, cuáles nos gustaron, cuáles no nos gustaron, y por otro lado, los Eurogames. O Eurojuegos, digamos la Eurojuegos, los juegos de estilo europeo. O juegos de estilo corte Alemán, alemán. de corte alemán, como decía la definición. Además, yo estuve estudiando. ¡Vamos! ¡Que alguien estudió, carajo! Yo estuve estudiando un poco para hoy. Yo no estudié buscando una chota. Pero Perdón la a expresión. mí, yo tengo la producción que me pasa los papeles. Sí, sí. Como el que firma los recibos de sueldo soy yo, a mí me pasan data. A mí están trabajando reglamento. Reglamento. Y sí. Fueron momentos Un duros. saludo a toda la A la gente que. acá está atrás. que- Redujimos el personal. Sí, vamos a contar. hemos echado la mitad más uno. Sí, de los, sí, de los para que no empleados. nos boicoteen el programa. Estábamos cansados ya. Así que bueno, Ameritrash o juegos de estilo americano. Ajá. Hay un montón. Un Muchísimo. montón. Y la otra cuestión que quería decir antes de adentrarnos es que. Uy, se avivó el mono. Es que cuando lo charlamos en el trabajo de preproducción del tema de hoy, lo que habíamos pensado era que es muy difícil establecer ya la diferencia. Por eso digo que es de modé o pasado de moda, porque ya la mayoría de los juegos o los últimos juegos ya trascienden esas categorías. Sí. Yo eso lo veo más con los juegos de estilo alemán, los Eurogames. Yo veo eso más. Yo veo que los Eurogames se diversificaron muchísimo, pero que sin embargo, los Ameritrash hay una línea muy dura de juegos que son. Me fue mucho más fácil identificar Ameritrash que pensar, digamos, Ameritrash puros que pensar Eurogames puros. Me fue muy difícil. Sí, bueno, yo creo que ¿Por hay. cuál querés empezar? Te dejo elegir. Por la Ameritrash. Dale. Juego de estilo americano. No, empecemos por el Por los Eurogame. Eurogame. Dejamos lo mejor por el final porque vamos a anticipar. Yo en lo personal soy un hincha de los Ameritrash y un detractor Era lo que- acérrimo Era de lo los que queríamos Eurojuegos. plantar para hoy. Arranco Plantar así, para- ya anticipando eso. Así el que voto. Anticipate el voto, como los diputados. Arranquemos con el Eurogame para dejar Lo los mejor. elogios para el final. Bien.
Eurogames, pero que se les dice, como bien mencionaste, juegos de estilo alemán, por uno de los principales exponentes o principales productores, que es Klaus Taube del Catán. el del Catán. Sí. Está Saludos catalogado a Klaus. Está catalogado como uno de los exponentes principales de lo que es el Eurogame. Sí, y lo que Y por eso se le dice estilo alemán. se dice otra vez, hablando desde el llano, ¿no? Sí. Se dice como el padre. Claro. El padre de la de la bestia. De la neo movida De juegos, juegos, sí, creo, y otra vez pido disculpas al Hablemos sin saber. al público. Creo que se le dicen juegos esos son los juegos de segunda generación, le Mirá. dicen. Que parece que están los juegos de mesa clásicos, Sí. que son la primera generación, y Juegos sociales. empieza. Se llama. Ahí va. Bueno, mira cómo sabe. Y empieza una Nueva. nueva generación a partir, dicen algunos, del Catán. Del Catán. Bien, pero a mí me interesó un montón cuáles son las características particulares que tiene el Eurogame a diferencia del Ameritrash, por Sí, ejemplo. pero por eso yo propongo esa vueltita antes de empezar. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, quizás es un punto de encuentro y quizás nuestro no público puede contactar mejor con lo que estamos hablando. ¿Qué diferencias tiene el Ameritrash y el Eurogame al juego de mesa clásico? Sí, tienen unas cuantas. Bueno, por eso digo, quizás. Vamos a decir. Más que diferenciarlo con el Ameritrash, arranquemos diferenciándolo con el juego de mesa El clásico. juego de mesa clásico, que es esto que me pasó la producción, que es lo que se denomina el juego de mesa social, podemos poner como uno de los principales exponentes, por ejemplo, el Monopoly. Bueno, pero el Ludo. Bueno, ahí está Ludo, Monopoly, Oca, ajedrez, por ejemplo. ponerle el Ajedrez, alma. sí, sí. ¿Cuáles son las diferencias? Dominó. Pero, por ejemplo, yo pondría por un lado el dominó y el ajedrez, y por otro, muy claro, el tema del ludo, el ajedrez y la oca. Por ejemplo, ¿qué características tienen en común? Principio y final del juego. Bien marcado, una línea bien marcada de lo que es el desarrollo del juego. Va de acá hasta acá y tienen cosas en el medio. Juego de recorrido se llama. Juego de Igual recorrido. la Oca está ya más cerca de la Ameritrash que el Ludo, por ejemplo. El Ludo Era todavía está más cerca para mí de lo que sería el backgammon, el ajedrez. sí. Los podríamos poner de ese lado de juegos. ¿Por qué? Para introducirnos en la temática del Eurojuego. Porque el Ludo todavía no tiene tema. Claro, mira, es cierto. Y el Eurojuego no es que no tenga tema, ¿sí? Pero ahora vamos a meternos en eso que es tan interesante, sino que, podemos decir, tiene un tema, pero que se conoce en el mundo de los juegos como el tema está pegado, le dicen. A lo que es el... Está pegado, o sea, no termina siendo tan importante el tema, ni el tema Puede ser lo mismo sin... ni es central del coso, Exactamente. pues es en realidad, y acá podemos parafrasear un poco a Fabián, un docente del mundo del juego argentino, a Fabián de Lúdicamente, dice, bueno, en definitiva, desde su óptica eurocentrista, digamos, lúdica, dice, bueno, en definitiva todos los juegos son juegos abstractos. Ajá. Siempre es un juego abstracto. En última instancia es algo descarnado y matemático, un juego. Sí. Y que Y después se le mete. Bueno, que es mucho de la lógica del euro. Del euro. Es central esto que esta primera aproximación. Y remarco que me pareció re interesante. El Ludo no tiene tema. No tiene tema. Es un juego que no tiene tema. ¿A qué nos referimos con el tema? Con la historia que está contando, con la trama que está contando, con lo que nos propone, con qué personaje encarnamos en ese juego. Y hablemos con mayor propiedad, vamos a decir, para nuestro no público presente, no presenta una narrativa lúdica. Exacto. No hay una narrativa lúdica. No te puedo decir la historia. Bueno, no presenta tiene una una narrativa narrativa. lúdica. Y vuelvo a decir, Ludo podría tener un tema. Sí. De hecho, existe el Ludo con tema. El- El Imperio Cobra. Bueno. El Imperio Cobra Sí, es yo- un Ludo con un- ameritrallado, Con una transformado en una narrativa lúdica. Y muchos dicen, quizás uno de los primeros juegos con una explícita narrativa lúdica. Quizás es el primer Ameritrash. Puede ser. Quizá. Quizá.
Pero es un ludo Sí. con tema y una última cosa que digo. Y porque siempre hago esta definición, que tema y contenido. Un contenido, ese tema está plagado de un contenido, el Imperio Cobra, por ejemplo. Sí. Hay muchos euros que tienen tema. O sea, Sí. por ejemplo, trata de, no sé, los asteroides. Es el tema, pero no tiene ningún No pasa nada. No, Con eso no pasa nada, digamos, no es que hay que generar algo a partir de... No tiene no nada hay que un ver. contenido sobre los asteroides, simplemente es un tema. Sos un asteroide, tenés que juntar asteroides, No pasa- tenés que podrías- destruir asteroides. Podría ser como decir, podría ser, y bueno, que otro que importantísimo para hablar, que es cultivos mutantes. Está bien. Podés saber, es que es un juego de Sí. producción nacional. Podés cultivar cosas, qué sé yo, pero podés estar haciendo otra cosa. Podés estar sumando numeritos. Y no exactamente. Acá nos pasó, en esta misma mesa nos pasó algo que nos pusimos a jugar un juego que claramente era un Eurogame y mientras todos estábamos armando ahí la casita, el hospital, como había que armarlo, Hospital de dados. el señor se puso a hacer un cuadro de doble entrada y ganó. Y gané con el cuadro de doble Ganó entrada. con el cuadro de doble entrada sin mirar absolutamente ningún dibujito. No fue A necesario. eso nos Era referimos. matemática pura. A eso nos referimos con está pegada la narrativa o lo que presenta el tema al sistema del juego. Sí. Eso es lo que es una de las características principales del Eurogame, del juego de estilo alemán y tiene mucha reminiscencia de esto que decíamos, del Ludo, por ejemplo. Ya ahí me metía y el backgammon, decían, el ajedrez tiene un tema. Tenés que representar una batalla. Podés buscar algo ahí. Tiene un tema. Tiene un tema. Tiene un tema Y sin, no tiene que sin ver. dudas, pero no tiene ningún contenido. El tema ese. Bueno, sí. No tiene Sí, contenido. No tiene hay contenido, no hay un ningún trasfondo. contenido. Hay un tema que está atravesado por las piezas. Sí. ¿Sí? Pero por ejemplo, después vamos a ver que eso es una característica de la Ameritrash. Por ejemplo, que cada una de las piezas tenga una característica, un poder diferente al resto. Eso es Digamos una característica de la Que Ameritrash. la Ameritrash, quizás el ajedrez es el primer juego con muñecos. ¡Con muñecos! ¡Muñecos! Por Necesitamos eso nos gusta muñecos. tanto el Tanto ajedrez, el porque ajedrez. tiene muñecos. Porque tiene un montón de muñecos. No tiene fichitas, tiene muñecos. ¿Vieron? Ya hay gente mirándonos. Ya hay gente, un saludo a la gente que nos está mirando, Nati, pese a como que juega siempre, Boca. y Ariel dice, primera pregunta, yo la voy a plantear y vamos a ver cuándo la respondemos. Ariel nos pregunta si hay Ameritrash abstractos. Para mí es una... Es un oxímoron. Es algo que no se posible. puede, no es posible. No. Ahora, euro Es como decir un euro con eliminación de jugadores. No. Claro. Si tiene eliminación de jugadores, no es euro. no es euro. Exactamente, y ahí ya planteaste otras de Otra las características característica nodal. central del Eurogames, que es la no eliminación de los jugadores. ¿Qué significa esto? Que patea el tablero del juego clásico. Porque el juego clásico era un jugador pierde y es Se queda eliminado. fuera. Si era de dos, bueno, pierde está. uno y ya está, ganó el otro. Pero Sí. si era de más de dos, listo, el que pierde Ya está. se retira del juego. El eurojuego patea el tablero porque dice: Juegan todos. todos empiezan, todos terminan. Sí. Es genial, Es genial. es novedoso. Y bueno, hoy por hoy, los Ameritrash de verdad Tratan de tomar. tomar lo mismo. Por eso, hoy por hoy, los Ahí. juegos, podemos empezar a decir, tienen características De un del poco. Ameritrash y del euro en Sí, general. sí, tratan de tomarlo. Sí. Y también otra característica que acompaña a esto es la posibilidad de que sobre el final del juego o en algún momento del juego, incluso el más rezagado tenga posibilidades de llegar a, Es a otra una posible de las victoria. características. Yo lo que opino en realidad es que el juego plantea en general que tengas una ilusión, más que una posibilidad real, una ilusión de estar, poder de llegar estar y ganar. participando. Y es verdad también lo que decís vos, que hay eurojuegos donde vos podés hacer la jugada maestra al final, Sí. donde haces una cantidad de puntos, pero en general la No, realidad, no lo que sucede en la realidad es que el eurojuego al jugador novato y el jugador experto Lo liquida. sabe que va a ganar, porque además otra Tiene la característica matemática. trata de limitar el azar.
Entonces, el jugador normalmente sabe que va a ganar, pero el que no sabe jugar tiene la ilusión, el juego te presenta una ilusión de que vos Podés tener chance. estás todavía en carrera. Eso no está tan mal. No, está bien. Está bien, Son ya lo hablamos en cosas el programa buenas. pasado, que está bien sostener cierta Son cosas una ilusión. Pero no, a ver, más allá de que uno es un detractor de los Eurogames, pero no por eso Tiene feo. cosas malas, Que no haya claro. eliminación de personajes de es jugadores es fantástico. hermoso. Que los jugadores sientan Sí. que sientan que están jugando de principio Todavía. a fin. Ahora, bueno. Pará, ya vamos a entrar en normalmente el no, otro. ya lo dijimos, lo del que el tema no Sí. sea algo central, a mí Sí, es sí. una de las cosas que me aburren de los Eurogames. Por ejemplo, vos decís que estos que son de segunda generación, la primera generación, como yo mencionaba, por ejemplo, teníamos al Monopoly. Monopoly es un juego donde todos juegan hasta el punto de que alguien los liquida. Sí. ¿Sí? Queda uno solo jugando. Sí. Que es el que finalmente gana. Que normalmente es un juego, además, digo, aclaremos, cuando ustedes dicen no terminamos el Monopoly es un juego que por sistema estaba diseñado originalmente para que no se termine. Mirá, bomba. Nadie lo termina. O sea, la idea del original del Monopoly es que nadie lo termine. Porque llega un punto donde Ya está. sabes que alguien va a La ganar acumulación. y seguir jugando es ridículo. Por eso nadie casi. Tenemos la versión nacional del estanciero. El estanciero, exactamente. Casi nadie. En el estanciero, cuando jugaba, decía, bueno, el que tiene Buenos Aires, Córdoba que yo, ya dejás de jugar. No seguís dando vueltas. Dándole el gusto. Porque si ya está, ya ganaste. Termina siendo como en el ajedrez cuando Se baja. el rey se entrega al rey. Otro Es lo juego mismo. similar y que también lo podemos poner dentro de esta primera generación, pero que apuntaba a esto, a que todos tienen que llegar a un punto, como es el Ludo, como es la Oca, es el juego de la vida. Un juego de la vida, un juego de El recorrido. juego de la vida es un juego de recorrido, pero que lo mismo, había en las casillas finales, al igual que en el juego de la Oca, una casilla en la que si caes, perdés. Los perdedores. Y venís bien. Y en la Oca caes en la casilla 59 o 99 o en la que quieras y perdiste. Pero el juego me parece un juego fantástico, pero ¿por qué me parece fantástico? Y ¿Y también la Oca? de la vida. Ah, el juego de la vida. Que bueno, lo pongo de la vida porque es otra vez un juego de la Oca Fue uno de mis primeros juegos favoritos. vitaminado. ¿Por qué? Porque además de que te presentar una cosa bastante ameritrayera, transformar un juego de recorrido, como le decimos la Oca, quizás es uno de los primeros juegos temáticos que Sí. existen. Y ahí decimos ameritrayero en ese sentido. Que Tiene un tema. un tema y que por ahí el tema es importante en el juego. Sí, Por- me voy a anotar algo acá. Bueno. Dale. Aunque no esté el sistema, el contenido y el tema tan intrincado, pero el juego de la vida está más que en la Oca todavía. Sí. Y lo que te presenta es la trayectoria es el juego, Sí. no el objetivo. Que quizás en los Eurogames Se pierde. No, te presenta esa ilusión, pero lo que te mantiene es el objetivo. objetivo. En el juego de la vida sí, que yo, pero en realidad Iban al pasando final no te cosas. importa si ganaste o no. Lo importante fue Te divertiste, como la vida misma. Te cagaste de risa en el medio El- del juego. Es fantástico. Sí. Y pertenece a esta primera generación de juegos o algo más intermedio que después evolucionó en otra cosa. que volviendo al Monopoly o al estanciero, en realidad pasa lo mismo. ¿Por qué es exitoso y por qué es divertido? Por el principio y el medio del juego. El final es un embole. Eso es, Contar los numeritos era un embole. es sabido que el Contar final, por eso cuánta plata tenés. se termina el juego, a nadie le importa el final. Pero ¿por qué es exitoso? Porque el arrancar y el medio, cuando se está definiendo quién va a ganar, quién va a poder comprar Buenos Aires, quién va a poder comprar no sé qué, el banco, no sé qué porquería, está bueno. Está bueno. Hasta ahí está Hay una bueno. tensión. Y es Trae algo, además atado el Monopoly, de esta cuestión de la especulación, del triunfo por sobre el otro, que íntimamente nos representa cierta adrenalina, como un juego de azar mismo que es, que está buena. Pensaba en el juego de la vida, que tiene también otra característica del euro, que es la no interacción entre los jugadores. importantísimo, sí. El euro, en su exponente más puro, si Estamos querés, hablando. pero cuando decimos que es algo, una discusión de modé, cuando decimos que ya los juegos están mezclados unos con otros, no significa Que que, no sigan hoy existiendo, no ¿no? sigan existiendo y sigan saliendo Totalmente. juegos de una pureza del euro, como es el Hospital de Dados. Sí, sí. En el Hospital de Dados estuvimos 1 hora y media sin dirigirnos la palabra. Sí. Tirábamos ahí los daditos, cada uno juntaba lo suyo, siguiente ronda, plin. Sin saber quién ganaba. Nada.
Nada, no hay interacción. Eso es algo que también está presente en el juego de la vida, más allá de que vos tengas que estar atento a lo que hacen los demás. La interacción no significa no estar atento a lo que hagan los demás. Significa que mis actos en el juego influyen poco y nada. Sí. En lo que vos puedas hacer. Eso es otra característica que tiene el juego de la vida, que es un juego de primera generación, podemos decir, y que se ve tránsito, esos juegos que van de tránsito. Y que se ve bien representada en los euros. Y bueno, para mí eso es el punto más grave. Pero el hospital, sí, y es ese el punto más para mí, que es más grave. Lo matemático y eso. El hospital de dados, que invitamos al público si quiere googlearlo, buscar el hospital de dados, tiene esos euros que intentan parecer como presentación, por lo menos, o como experiencia física, una Ameritrash. Sí. Dados, vos ves dados, ves tarjetas, personajes, nombres, hay texto, sí. Que eso es muy de la Ameritrash, hay texto y qué sé yo. Sí. Y que bueno, hablemos del euro, lo del texto. Es re importante. Sí, es central también. Y bueno, sí, pero en realidad no pasa nada. La mecánica es súper euro. Pero la presentación parece, pero si hubiera venido para anotar, como había hecho yo, anotar era lo mismo. En una libretita. Es el mismo juego. Y una caja así chiquitita y con menos dados. Sí. Esta cuestión, hacemos referencia puntualmente a que vos en el juego no pasa nada con el que está al lado. No representa nada lo que vos hagas y lo que vos no puedas hacer. O es una instancia del juego en una línea o escalera, diría, no de una curva, una escalera de aprendizaje que quizás en el jugador experto sí puede llegar a influir de alguna manera, ver qué pieza usó el otro. Pero no estamos hablando para el juego casual, estamos hablando estamos de hablando que puede influir. Entonces, no. Y nos metimos en otra de las características centrales, que es el escaso uso del lenguaje, ya no ni siquiera en la intervención de los que están sentados en la misma mesa, sino en la presentación, en la presentación misma del juego, que se basa mucho más y está asentada mucho más en la cuestión más iconográfica. Totalmente. Hay una adversión al azar al texto. y al texto centralmente en el juego. El juego tiene adversidad, el juego se siente repelido, repele el azar y el texto. Y eso responde a una realidad. A una realidad marxista, materialista dialéctica. Geopolítica central. Sí. Central. Y eso es lo que a mí todo lo anterior me parece que es lo que lo hace una bosta. Y esto es lo que me parece como superior, como muchas cosas que hacen nuestros amigos los alemanes. Sí. Los tipos necesitaban que el juego se pueda jugar en Alemania, en Inglaterra, Francia, en España, en Francia, Hungría, en Italia, en Hungría. Todos países que en un pedacito así chiquitito hablan idiomas distintos. ¿Y cómo haces para pensar un juego, para pensarlo no importa, para armar un juego que se pueda jugar en tantas culturas diferentes de idioma? Bueno, saquemos los textos. Que el texto sea... Y por eso también es que, el Ameritrash sí se caracteriza por texto. Bodoques de texto. Bodoques. Porque está pensado para el público norteamericano que se piensa a sí mismo y si otro lo juega le chupa un huevo. En cambio el europeo dices, no, tenemos que vender en toda Europa. Para mí eso me parece maravilloso. Eso es genial. Reparemos en eso, me parece fantástico. Es el nivel de abstracción para que te pongan un ladrillito y vos sepas que necesitas arcilla para jugar al Catán. Yo empecé con este tema, a analizar ese tema que era el de los euros y por qué pasaba esto, cuando me voy encontrando con que hay adversión en los diseñadores por el texto. Mirá. Me sorprendo, ¿no? Porque digo, ¿por qué hay adversión por el texto cuando, por ejemplo, yo decía, ¿qué pasa? Bueno, los juegos que diseño yo tienen texto. De hecho, no sé, vamos a encontrar en muchos los diseños argentinos. Por ejemplo, el Magus. El Magus tiene texto. Tiene un montón. El Sonda Ancestral, por ejemplo. No tiene. Y decís, bueno, pero ¿qué pasa? Si vos apuntás al público latinoamericano, donde el español se habla en tantos países, no tiene tanto sentido meterle o por lo menos separarlo tanto. O apuntás al público euro, que porque a vos te gusta el euro, pero
Una cuestión más esa realidad estética. práctica No la necesitas. no es necesaria acá, como para los norteamericanos tampoco Total. es necesario eso, porque ellos Le chupa un huevo. tienen el público que habla inglés, además inglés habla todo el mundo. Y les chupa un huevo. Le chupa un huevo. Bueno, Si tienen un nosotros- público cautivo. A nosotros, yo considero que desde un punto de vista materialista, dialéctico, no, también nos debería importar, al menos que quisiéramos vender en Alemania. Claro, Cosa claro. que no es el caso. No es el caso, ni siquiera por lo que representan mucho de nuestros juegos, de nuestra cultura. Esto para mí me parece un punto central que los hace sumamente interesantes y accesibles para el público, porque tienen mecánicas hiper sencillas muchas veces. Sí, están los Euroduros que son un infierno. Bueno, De 7 horas, como los Ameritrash. claro. Pero son más los casos donde vos explicando 2-3 reglas de funcionamiento y mirando el dibujito, Sí. ya podés jugarlo. Aparece el concepto de intuitivo Por- fuertemente en el eurojuego con esto. Que quizás lo otro era, bueno, que se entienda el texto. Tal cual. Acá me parece lo Eso del- me parece algo destacable. En las antípodas del purismo iconográfico y minimalista, vamos a decirlo también minimalista porque es a lo que apunta el euro, tenemos el Ameritrash o juegos de estilo americano, que como bien ya hicimos una primera definición, son juegos para un público preciso, específico, con un poder adquisitivo determinado, que pueden acceder a unos juegos que a veces te los venden por su contenido más que por su representación. Y tengo el caso puntual de Gloomhaven, que lo que te venden es una caja que pesa 15 kilos. Nadie sabe muy bien qué carajo es el juego, nadie sabe muy bien cómo se Ni juega, les de qué va, importa. pero es una caja que pesa como 15 kilos. Traer esa caja ya te sale más caro que el juego. Sí, Entonces, pero hay que pensar que para otra vez, pensando que el Ameritrash, y si no me equivoco, el Ameritrash, creo que un autor francés de A ver. eurojuegos, Mm. o que no tengo los nombres. creo que es francés el que lo bautiza como Ameritrash desde un peyorativo. Claro. O sea, Ameritrash, la basura americana. Basura americana. Es claro. la basura americana. Basura americana, El- exactamente. El ameritrayero lo toma como ha pasado con tantas cosas, como Franja Morada, por ejemplo. Toma eso que es como un Despectivo. denostar, como algo que Propio, el acá negro está. peronista, o el choripán, Sí, el sí, choripán. los chavales se hacen cargo de Claro, eso y lo toman como y marca se toma propia. como el ameritrash como algo copado. Pero bueno, originalmente es una cosa, desde Sí, el trash. euro lo desprecia a la basura americana. Características generales, todas las contrarias a lo que contamos del euro. Son juegos que de por sí tienen una mecánica hiper compleja, ¿sí? Que necesitas leerte el reglamento a pie puntillas, Sí. que después del reglamento te tenés que leer las erratas del reglamento, Sí, yo igual... una curva de aprendizaje. A mí me cuesta, porque hay Ameritrash excelentes donde son de una simpleza pasmosa. Donde. O sea, me parece un poco injusto decir que el Ameritrash por definición es complejo por definición, cuando hay euros también que son Sí. extremadamente complejos de jugar. Duros. Los euros duros. Lo que sí es verdad es que podés encontrar eurojuegos quizá muy extremadamente sencillos y quizás es más difícil encontrar Ameritrash. pero quizás porque hay mucho El Ameritrash que es Zombies, a mí me muy- sale el Zombies. hay. No, el De Zombies. Ah, Que es bueno. un español, me parece. el Lo Zombies. tengo, sí, lo ubico perfectamente. Es algo anterior al Zombicide y tiene 3 reglas también. Es un infierno, porque intenta meter una cosa muy... En un momento tenés que ponerte a ver ángulos de visiones. Intenta meter una cosa con cuadrículas medio skirmish o juego de Sí. escaramuza con miniatura y se vuelve un... Se vuelve complicado, Sí. pero de por sí en su presentación, si vos lo jugás de una manera amistosa, sí. es muy accesible el juego y apunta o tiene el mismo espíritu que el Zombicide. Ahora, pero pará, tenemos que empezar por otro lado. Son juegos, los Ameritrash, donde el tema, la temática, El la contenido, narrativa, la narrativa lúdica es fundamental, es es crucial, Es lo central. es lo central. No importa, por eso decimos que el juego de la vida o el Imperio Cobra o estos juegos, inclusive decimos el juego de la Oca.
tenían historia. Decís, Tenían algo bueno, que contar. quizás la historia es más importante, y ese es el espíritu del Ameritrash. La historia es más importante y lo que vos vivís es más importante, la experiencia es más importante que el resultado. El resultado. Sí, eso es una diferencia abismal, donde si vos te pones a jugar Axis Analysis, tenés que representar y te tenés que meter en la historia de la Segunda Guerra Mundial y representar una batalla con todas las tomas de decisiones que había y por haber. Inclusive en ese juego, retomando algunas cosas de la construcción, que es algo más clásico del euro, pero que tenés que acumular recursos para poder generar cierta cuestión. No obstante lo cual, la historia es clave. Sí, yo creo que igual a veces cuando hablamos de la Ameritrash, creo que corremos o caemos en el pecado de confundir el Ameritrash puro o lo que se entiende como Ameritrash con los juegos de guerra de tablero. Ajá. A veces se nos mezcla eso. Puede ser. Para mí el Ameritrash puro, un ejemplo de Ameritrash puro es el Eldritch Horror. Claro, sí. Es más Ameritrash puro quizás que cuando empezamos a hablar de juegos que tienen alguna cosa más belicista o algunas cosas que tienen más que ver, que empieza a tener una cosita de skirmish y empieza a... Y ahí, yo no sé, ya ahí empieza a Ameritrash que están empiezan a estar cerca de los juegos de guerra. Y en cambio están otros juegos que son Ameritrash y vos decís, esto es Ameritrash. Es Ameritrash. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, el Eldritch Horror, acá no hay influencia de los juegos de guerra. Es un juego que cuenta una historia y hay personajes y tirás, matas bichos y van pasando cosas. Sí. Yo tenía anotado de esa gama el Arkham Horror, bueno, que es Arkham otro Horror, juego de esa gama, y el Mansiones de la Locura, Mansiones de la Locura que hemos jugado, donde directamente hay que contar una historia. Es más un juego de rol con un tablero que otra cosa. Excepto los puzzles. Los puzzles que nos rompieron las pelotas. Otra cosa fundamental es que se promueve, y es muy importante, la interrelación entre los jugadores. Totalmente. Promueve el conflicto entre los jugadores. Sí. Y parte o la cooperación. Porque los Ameritrash, digamos, los cooperativos en general son Ameritrash. Por eso. Es central la relación entre los jugadores. Y además de lo cooperativo, puede ser como nos enseñó el amigo Lucas Bali, lo colaborativo. Lo cooperativo y lo colaborativo. Que aclarará la diferencia para nuestro público no presente. El cooperativo, donde todos tenemos un objetivo en común, donde todos vamos hacia un mismo objetivo para ganarle al sistema. Y el colaborativo, donde si bien la colaboración entre los jugadores es importante para un objetivo, cada uno de los jugadores puede tener un objetivo personal. Sí, puede haber un ganador sobre los demás. El Zombicide, por ejemplo, si bien está presentado como un juego cooperativo, tiene ciertas cosas que hacen que haya algunos que terminen mejor que otros. O el Mansiones de la Locura lo mismo. Puede perder un jugador en el Mansiones de la Locura por alguna acción de los otros jugadores, por ejemplo. Dejarlo tirado. Entonces es otro factor importante, como el azar. El azar es el minimizado. texto y el azar. Está minimizado el factor azar dentro de lo que es el Ameritrash. Minimizado no, maximizado. Uso significativo del factor suerte. Lo dije exactamente al revés de cómo en el Ameritrash está maximizado. Sí, estás tirando dados todo el tiempo, cosa que en el euro todo lo contrario. En el euro está minimizado. En el euro, repito, reformulo, en el euro está, no lo habíamos dicho, está minimizado el factor al punto de que azar. a veces se genera la ilusión de que no hay azar. Pero ya lo hemos dicho que es una siempre, ilusión. Donde hay juegos donde no tiras dados. Que no tires dados, claro, no sirve que no hay azar. Que no hay azar, pero es como lo que uno primero se imagina. Sí. Es como cuando uno tira muchos dados, a veces piensa que tiene mucho azar. Y quizás no tanto. Bueno, volvemos. Los juegos de guerra, por ejemplo. El Hospital de Dados era un juego donde tirábamos una cantidad infernal de dados por turno, pero en realidad era un recurso lo que estábamos tirando. Entonces el azar, ¿dónde estaba? En el recurso que caía, pero en función de cómo uno lo administraba, estaba la cuestión. En cambio, en el Ameritrash sí se depende poco de este factor. Se depende mucho.
Espera, ¿Cómo estamos? Tengo al revés. Se depende mucho Mucho de del este factor factor. suerte, porque ahí sí depende para matar a un bicho, para avanzar. Y acá vuelvo a meterme porque vuelvo a decir que a veces se emparejan porque la tradición de juegos de guerra es una tradición anglosajona, Claro. por eso es que se pega, donde los juegos de guerra también a veces están muy relacionados con el azar. Y yo siempre defendí esta cuestión que los Eurogamers me han cuestionado en estos debates públicos, que es, bueno, los juegos de guerra, todo lo que tiene un juego de guerra, si no hay azar en un juego de guerra, por eso el ajedrez hace aguas como juego de guerra, como decía Clausewitz en el arte de la guerra, decía, bueno, no hay nada más azaroso que la guerra. ¿Qué es la guerra sino enfrentarse a situaciones todo el tiempo imprevistas y tener que reaccionar correctamente a ese imprevisto? Entonces, lo que te plantean, sobre todo se ve en los juegos de guerra, pero el Ameritrash traslada un poco eso, es, bueno, todo el tiempo me están pasando cosas imprevistas y mi pericia en el juego va a depender a los recursos que voy a tener yo para poder resolver lo que no preví. Sí. Es eso, que no es justamente lo que pasa en el euro. El euro te da una sensación de control, donde vos tenés De tu todo control. decisión. No va a haber sobresalto, el azar no te va a poner en una situación de decir, ¿y ahora qué hago? Bien europeo, bien Exacto. frío. Exactamente. La Ameritrash apela a la sangre caliente, Mira, a la sí, decisión ¡no! constante. ¡No! ¡Doble 6! O ojalá que me salga. ¡No! ¡Me salió la carta del Chulu! Y bueno, Es eso. a lo emocional, el euro no te va a mover un pelo. No pasa nada con eso, no pasa nada. Y el disfrute está del euro, gané o logré superar mi marca, o esta estrategia que yo llevé Está adelante acá. se ha plasmado, eso me da un gozo, como decir, de inteligencia. En cambio, el Ameritrash te puede dar esas cosas, pero al mismo tiempo es emocional. Total. El disfrute los dados son Y en emocionales. esto también tiene que ver que vienen con una narrativa que hace que te pongas más. Apela te a apela la emocionalmente. inmersión. Exacto. Te metas en un personaje, Totalmente. disfrutes de un personaje Sí, sí. y lo interpretes en ese sentido. Por ejemplo, te tiro un juego que jugamos acá, que era que lo hemos compartido en las redes, el de los bomberitos. Hermoso, lo amamos. Lo amamos. ¿De qué lado El lo rescate. ponemos? El rescate se llamaba. ¿De Sí. qué lado ponemos? Ameritrash. El rescate es una Ameritrash para mí. Duro. No duro, Pero bien. porque tiene las características del cooperativo, que el cooperativo toma muchas cosas normalmente. Sí. El cooperativo está más ligado con esta cruza, porque el cooperativo es... Sí, no hay eliminación de personajes. No gana uno. Sí, exactamente. Entonces se vive de otra manera. Se genera otra sinergia. en Hay la cosas mesa. más europeas. Ahora, por ejemplo, no sé si seguro, ¿no? El Terraforming Mars. Sí. Lo ubicás. Nunca lo jugué, sé exactamente de qué hablamos. Lo ponemos del lado del euro. Sí, es un euro. Pero vos fíjate que ya desde su título está pegado a una narrativa. Intenta armar una narrativa en función de terraformear, hacer habitable Marte. Bueno, como el hospital de dados. Claro, pero en este para mí es más exprofeso todavía, porque si vos ves lo que presenta el juego, tiene un montón de componentes, característica muy representativa de los Ameritrash, Sí, que te vuelvo a decir, los euros duros también tiene mucho. Pero la diferencia, porque me parece importante hacer un parate acá. Porque es una cosa que no hablamos. Porque el muñeco representa esta individualidad, esta apelación a esta emotividad. Metete en el personaje. A decir, yo Soy soy esto. este muñeco que me transmite un montón de cosas físicas, ¿no? Es el ejemplo de la Ameritrash. Total. Pero ¿cuál es el ejemplo del euro? El El Maple. Maple. El Maple, el Maple, o como quieran llamarlo. Que es la Que fichita de No madera, que no o tiene el cara. cuadradito, ¿entendés? El gozo está en esto abstracto, en esto que no te transmite nada, que no te apela a nada Sí. emotivo. Entonces, reafirma esta cosa de lo que es
somos todos. Sí. No apelamos un idioma, no apelamos. posibilidad. Bueno, porque hay euros que tienen una cantidad de componentes hermosos que la gente le el cubo de madera, el coso, un montón de tarjetas y de cosas, pero no pasa nada. Pero no es matemática. No es el muñeco. No es el pero muñeco. hay un goce también en el euro, también hay un goce con la fichita, Hay otra cosa, con pero la madera. que no apela. Con la madera. Es importantísimo eso. El euro tiene el goce Mucho con la madera. Muñequito de madera, Cosa con la cuadradito. maderita, la pinturita, el pastel. Agrícola es otro juego que viene todo con cubitos. Bueno, eso, lo pastel, el cubito, el cosito, el colorcito. Y la meditación, el goce es el Color, muñeco, el dibujo. la sangre. Dibujos. Sí, son características Que no hemos mencionado. que venían a colación a esto de que gran despliegue, la Ameritrash, tablero muy grande, y como representativo, bueno, teníamos. Pero hay euros que Garham. también tienen gran despliegue, eso es lo que quiero aclarar. Sí, pero que apela a otra cosa. Sí, pero representa otra cosa. El Terraforming Mars tiene un montón de despliegue, pero lo mismo, lo podés jugar con un Excel. Son juegos que podés jugar con un Excel. El Arhamorron, uno que vos tuviste la suerte de jugar en italiano, que es el Twilight Imperium. Saludos otra vez a Nuevamente. Steam. Qué hermoso juego. Ese bien de tirar tiro y toda esa cosa. Y el Mansiones de la Pero que Locura, también toma, es un juego moderno que trasciende había cosas de acumulación trasciende la dicotomía Ameritrash euro. Está Toma salvada. lo mejor de cada uno. Sin duda, no puedes decir esto es un puro, no. No, yo creo que de las características que hemos dado, de las que, por ejemplo, que yo tuve la suerte de probar, jugar en el club con amigos, es el Zombicide. El Zombicide lo veo como un juego donde la historia te va llevando, te va contando, y el Mansiones de la Locura también. Sí, yo vuelvo a decir, Zombicide para mí es un híbrido entre lo que es un juego de escaramuza, que es un juego de guerra, bueno, por esta y cuestión. un Ameritrash. En cambio, Mansiones de la Locura es un Ameritrash. Va más por esta cuestión de la trama. Pero al y ser no por- cooperativo, tampoco es un Ameritrash tan puro, porque no tiene eliminación de jugadores, porque aunque sí puede haber. Puede morir un jugador, pero por culpa de. Por una cuestión de la trama, pero Pero es la raro. Y aparte, lo que ocurre también en el. Mirá, me acabo de ver en el Mansiones, que cuando muere uno, es el último turno. Ahí va, ¿ves? Muere un jugador y es el último turno que se juega. Apela a resolver ese problema que tienen los juegos clásicos y que tiene los Ameritrash, que es la eliminación de jugadores. Despacito. Si alguien, no sé, como Iraboca, no hemos escuchado gritos ni para una cosa ni para la Acá otra. la gente es hincha de River, ¿eh? Ah, mirá. Somos simpatizantes de River acá. Dice, el amigo Morita, dice, te entrenás 5 años para ser como Rambo. Vas a la guerra y te cae un misil en la cabeza. Chao. Y viste, La suerte, la azar. vida misma. La vida de Nisman. No, como siempre, no hay una conclusión para todo esto. No, menos nosotros. Y menos nosotros, para No eso están somos- ustedes, la gente que sabe. Pero hemos generado una hermosa conversación. Desde la nada misma, Pese- mira todo lo que hemos. Pese a la poca fe que le teníamos al tema, quizás. Y a lo legos que somos. Eso, antes que nada, yo principalmente. Hemos charlado un montón. No te voy a preguntar con qué te quedás porque está claro que te gustan más los Ameritrash. Sin duda. Más modernos, que toman algunas cosas. Y del los euro. cooperativos, básicamente Y los creo que los cooperativos. Ameritrash cooperativos o Turbling Imperio, que no sé Sí. cómo sería en castellano o en italiano, me parece que son juegos que logran. Pero las sombras, algo Sí, así. no sé. No sé. Que logran Sí. encontrar Lo mejor de las dos hermosamente todo. Y hay muchos juegos que lo logran y lo logran de una manera espectacular. Yo veo que el euro es mucho más fácil como un juego introductorio para juegos familiares, ¿sí? Que inclusive las temáticas que representan muchas veces son algo accesible a una mesa, a una sobremesa de domingo, pero que la Ameritrash apela a esta cuestión más emocional que es para otro momento. Y Vos hablemos. terminás el asado, terminás de comer los ravioles el domingo y no te vas a poner a jugar una Ameritrash. Es difícil. Yo sí. Bueno, pero nosotros estamos dentro de esa categoría de Yo sí lo subnormalidad. haría. Lo haría con todo gusto. Lo que no haría jamás es ponerme a jugar Eurojuegos. Prefiero ponerme a ver el partido de Boca. Sin duda. Me parece mucho más entretenido. Genial. Pero
hay un tema que no hemos tocado, A ver. que me parece súper interesante antes de concluir en esta pequeña hora hoy, de sí. juego que tenemos acá frente al micrófono, que es el juego para adultos. Bueno, es otro tema. Porque pero quiero introducirlo porque el Ameritrash en general tiene una cosa que apela un poco más a lo adolescente como vocación. Sí. Y el euro en general evoca más a la concepción de lo que como un adulto jugaría un juego. Es una cosa menos emocional, más calculada. ¿Cómo se imagina un juego más adulto? Y el eurojuego se relaciona mucho más con el juego para adultos que el Ameritrash. El Ameritrash es más pensado para adolescentes jóvenes. Por lo menos se relaciona. Por lo efervescente lo puedo ver perfectamente. O podemos decir o como puede decir, no sé, volvemos a hablar de series, el Mandaloriano. Voy a decir, ¿y el Mandaloriano que está hecho para adultos, para adolescentes? No, por ahí está hecho para adultos, pero vos, ¿a qué apela? A ese adulto que se quedó en algún lugar o que lo evoca a un lugar que tenía que ver con el pasado. Totalmente. Otra vez, me parece que el Ameritrash, Como el fútbol. como decíamos Como el originalmente, el fútbol. fútbol. El Ameritrash te evoca a cosas que tienen más que ver quizás con la adolescencia, con la infancia, con los 10 años. Habría que ver el arco lúdico. Otro concepto nuevo, Arco lúdico en la trayectoria, si por dónde entra, por dónde es más fácil entrar. No, más fácil no, pero por dónde se entra, si por lo efervescente de tirar dadito y correr bicho. Yo no tengo Y dudas. llegás. Yo no tengo dudas Y llegás en algún momento. que un preadolescente Firmo acá ahora. Lo firmo y me lo juego, sin dudas. Un preadolescente, sin dudas, va a disfrutar y preferir un Ameritrash sin ningún tipo de dudas, te lo digo, Sí. Ahora lo juego. Que no digo que no puedo jugar el juego, pero el juego no está pensado para él. eso. Es aburrido. Podés jugar, lo podés entender, se puede parecer algo copado, como puede jugar ajedrez un adolescente. Sí. Pero no apela. No está pensado para él. No apela a ese momento de la vida, sin dudas. Sin duda. Y como el otro puede ser como un momento más de Emocional. posterior. Sí. Se me ocurren un montón. ¿Cómo se imagina un alemán que debería ser un juego de un Exacto. adulto? Bueno, es re interesante para charlar el juego para las distintas etapas de la vida y cómo lo podríamos pensar. Que no va a ser hoy, lamentablemente. No, y que tampoco sabemos de Pero, el tema. pero cuanto mejor no sabe, mirá, hace 1 hora, ya les digo, vamos 1:05 A de la programa. pucha. Y se nos pasó, y es una de las primeras veces que no hemos hecho interrupción para nada. No, todo puro, todo de pico. Habíamos preparado cuentos para hoy, por si se te había que estirar un poquito. Nada. Y quedó casi redondo el tema, porque Bueno, creo que vamos hemos a- tocado todas las aristas todas las posibles, pinceladas. Todas. Me encantó. A mí Vamos muy sobrio, lo tomamos sobriamente el tema. una cosa. Se está viniendo el mundo abajo. Y nosotros hablando Me de encanta. Ameritrash y Muy Eurojuegos bien, de una muy forma bien. sobria. Pero muy bien, me encantó. Ya leímos los mensajes también. Así que bueno, simplemente nos queda agradecer a la gente que en algún momento escuche este programa. Y a los que lo han escuchado en vivo, hay doble. una persona Hay en una vivo. persona. Debe ser o Natalia o Ariel. Así que a los dos les mandamos Les agradecemos un un abrazo. montón. Les agradecemos un montón por bancarnos. Y bueno, y a toda la gente que no escuchará ni mirará perdió nunca este programa. casi No, los lo- que nunca lo harán, yo también los veo. Les mandamos un saludo Sí. a la posteridad. Y yo creo que se perdieron algo muy lindo que hemos hecho hoy. Y además se perdieron que cambiamos toda la gama musical. Hoy nos vamos a ir despidiendo con otra nueva canción que se llama Old Friends Ragtime, que yo lo voy a ir poniendo despacito para ir haciendo el cierre. Vamos a ponerlo para que vayan escuchando las nuevas canciones que preparamos para hoy, que hoy no nos ve nadie. Te voy a ir preguntando mientras empieza a escuchar la musiquita, querido amigo mío, Julián, Qué momento. mi parapsicólogo social favorito. Si el programa de hoy hubiera sido un juego y habría que ponerle un nombre, ¿qué nombre le ponemos al programa de hoy? Yo diría un puente entre Europa y América. Me encantó.
Sin nada, pero sin absolutamente nada que agregar. Un 6 de enero, vamos a cerrar hoy. Aguante los Reyes Magos. Saludo. Y hoy ya nos despedimos del arbolito. Que ahora no se puede decir, pero aprovechemos de la poca libertad de expresión que tenemos. Que uno de los Reyes Magos era negro. Que ahora decir eso es terrible. Está mal, es terrible. Te ponen multa, te suspenden 3 programas. 3 programas, porque esto no lo va a escuchar Zuckerberg. No, Pero la verdad que, digo, porque lo hablábamos un poco por fuera del programa. Qué lindo, güey, el negro Olmedo, el negro Dolina. Ya no se puede. Bueno. Así que le saludamos también a todos los negros. Todos los del negros. mundo. Sí. Y a los negritos. A mí me decían negrito. Duerme negrito. Y por eso no es se puede, ofensivo. es ofensivo. Le mandamos un abrazo a Cavani y nos despedimos. Y a los afrodescendientes, todos, todos. nos encanta. Y además nos han dado la Lo vida mejor. por la libertad de América. Lo mejor, nos dieron lo Hermoso. mejor. Un puente entre Europa y América ha sido el hermoso programa que hemos compartido hoy. Te agradezco mucho. Un gusto. Te agradezco un montón. Y nos vamos así. Como vinimos, No vamos. Como llegamos de España. Total. En bola de Como llegamos.